La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de fractura de cadera. ¿Qué tema, fractura de cadera? Porque obviamente es algo muy importante, pero dependiendo de la edad de la persona es más problemático o más grave o no. De eso vamos a hablar con un experto, nuestro amigo de la casa, el doctor Hermes Godoy Müller. Él es especialista en ortopedia y traumatología, también es especialista en medicina deportiva y regenerativa de la clínica My Life. Va a estar con nosotros hablándonos de esto. Y atención, porque siempre escuchamos que, no sé, se cayó alguien, generalmente personas mayores, ¿verdad? Pero también hay gente joven que se cae y se puede romper la cadera. Escuchamos si se rompió la cadera y es como mucho problema. Y entonces nos preguntamos por qué es tanto problema romperse la cadera. La fractura de cadera sería más problemático que fracturarse un brazo o otro lado del cuerpo. Vamos a ver, pero atención con estos datos. La incidencia de fractura de cadera se incrementa con la edad, ocurriendo el 90% en mayores de 50 años. La edad media de presentación es de 80 años y cerca del 80% de los afectados son mujeres, en quienes el riesgo anual alcanza el 4% sobre 85 años de edad. La mayoría de las fracturas son resultados de caídas o de tropiezos. Sin embargo, cerca del 5% no tiene el antecedente del traumatismo. Traumatismo es golpe. Entonces no tiene, se rompe la cadera sin tener ningún golpe con las personas mayores. De esto vamos a hablar con nuestro invitado y evidentemente qué es lo que se hace, ¿verdad? Y dependiendo de la edad del paciente también. ¿Y qué tenemos en nuestro país para este tipo de casos? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa saber y comunicar? Comenzamos el programa como lo hacemos siempre, agradeciéndole a Dios por la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por ustedes que están del otro lado viendo el programa, por las empresas que nos están apoyando para poder llevar todo el conocimiento de nuestros profesionales y obviamente le agradecemos a los profesionales que nos dan su valiosísimo tiempo y sus conocimientos para que nosotros podamos ir aprendiendo día a día. Queremos aprender cómo prevenir enfermedades, queremos aprender cómo prevenir problemas para poder llevar la vida linda, la vida feliz, la vida sana que todos merecemos. Para eso estamos aquí en El Doctor en Casa. Vamos a hacer un pequeño corte, reciban mi invitado y ya volvemos con este tema, fractura de cadera. Bien, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Hermes Godoy Müller, especialista en ortopedia y traumatología, medicina deportiva y regenerativa de la clínica My Life. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Buenas tardes, Vivi. ¿Cómo estás? Un placer estar nuevamente aquí contigo y tu teleaudiencia y compartir esta información importante para la ciudadanía. Bueno, importantísimo. Hablando de fractura de cadera, cuando yo dije, bueno, este tema vamos a tocar en El Doctor en Casa, comencé a acordarme de la cantidad de personas que conozco que tuvieron este problema, ¿verdad? Por caídas y qué sé yo. Y la mayoría fueron personas mayores.
más que escuchar de gente joven que, bueno, a lo mejor por un accidente en moto o en auto puede ser, ¿verdad? Pero en general se escucha más de los abuelitos, las abuelitas que tienen fractura de cadera. ¿Eso por qué, doctor? Porque una de las causas más frecuentes de la fractura, es decir, cuando el hueso se rompe, ¿no?, en un lenguaje popular, ocurre en pacientes cuya densidad ósea, es decir, la calidad del hueso, está sumamente disminuida y cualquier golpecito o caída sobre esa región puede producir que el hueso de la cadera se rompa, se fracture, y eso conlleva a muchas veces a resultados catastróficos. Existe una estadística muy importante publicada hace unos años de fracturas de cadera en Alemania, donde un tercio de los pacientes, vamos a decir un 33% de ellos, pueden recuperarse íntegramente por el resto de sus vidas, es decir, no tienen ningún problema después de haberse operado. Un 30%. Sí. El otro 30% va a quedar reducido por el resto de su vida, con o sin cirugía, a medios de auxilio como las muletas o los andadores. Y lastimosamente un tercio de los pacientes que sufren fractura de cadera fallecen durante el primer año. Por eso que este tema es tan importante, porque hay un montón de cosas que uno puede hacer para tratar de prevenir, porque en realidad el 30% es un porcentaje muy alto. Vamos a hablar enseguida por qué el 30% puede fallecer durante el primer año, pero... o sea, es muy alto para que haya gente que fallezca y es muy bajo para que haya gente, porque es el mismo porcentaje de personas que pueden tener la vida espléndidamente normal después de eso. Así es, no es lo mismo una artrosis de cadera, que es la degeneración de la articulación. Los pacientes deambulan con dolor si no quieren ser operados, pero la fractura de cadera imposibilita al paciente, en la gran mayoría de los casos, a poder caminar sin que tenga que ser operado. Es decir, la gran mayoría de los pacientes, un 98-99% de los fracturados de la cadera, si analizamos la cadera en general, deben ser operados y, por supuesto, el porcentaje es malo, ¿no? Claro. Para el 30%. Bueno, y usted estaba justamente explicándonos el porqué de eso. Sí, justamente la calidad ósea a medida que vamos envejeciendo disminuye, ¿no? Factores que pueden influir es simplemente la edad, la mala alimentación, el sobrepeso, la falta de actividad física produce una desmineralización ósea, el alcohol, el tabaquismo, el cigarrillo, el café, son todos factores que si los juntamos tienen una fuerza muy importante sobre la calidad ósea del paciente. Tengo pacientes que tienen 50, 60 años según cédula de identidad, pero si uno analiza la calidad ósea, realmente esperaríamos eso en pacientes de 80 o de 90 años. Incluso es alarmante como ciertos niños y adolescentes, por el consumo exagerado de las bebidas gasificadas, eso les conlleva a una desmineralización ósea muy importante, con el resultado de que cualquier hueso se puede fracturar. Claro. Hablando de ese punto que dijo de las bebidas gaseosas, acá aprendimos en el Doctor en Casa que al tomar, el día que nosotros tomamos una gaseosa, ese día nuestro cuerpo no absorbe el calcio. O sea, se imaginan, o sea, los grandes, los chicos, pero se imaginan los chicos que son los que están absorbiendo absolutamente todo el calcio que necesitan porque se está fortaleciendo los huesos. Sí, ese es un factor muy importante. Aparte, las gaseosas en sí, en general, contienen muchos elementos que descalcifican de por sí. Entonces, el consumo exagerado de estas bebidas hace que estos niños, adolescentes o los mismos adultos se descalcifiquen o, como yo digo, se descascaren rápidamente con todo lo que eso significa. Claro. ¿Y cómo podemos hacer? Vamos a seguir hablando de la fractura de cadera, pero como tiene que ver con el tema de la calidad de hueso, que evidentemente se va deteriorando con la edad, pero como ya dijo el doctor, personas de 50 años, 60 años, de repente les revisan y tienen los huesos de una persona de 80 años. Y puede ser viceversa también, ¿verdad? Dependiendo de la calidad de vida. Pero ¿qué hacemos para tener huesos fuertes? La calidad del hueso es directamente proporcional a nuestro estilo de vida. Es decir, aquello que voluntariamente o involuntariamente introducimos a la boca, alimentos, bebidas, consumo de nicotina, café, alcohol y sobre todo el ejercicio físico. Los estudios han demostrado que las personas
que tienen una alimentación balanceada. Nos vamos a entrar en definiciones ahora qué es una alimentación balanceada, y realizan actividad física deportiva moderada, sin exageración, 3 a 5 veces por semana, obtienen la mayor calidad de masa ósea posible en comparación con las demás personas. Es decir, muchas veces no podemos evitar que en un accidente automovilístico por la fuerza se nos rompa un hueso, pero sí podemos evitar una abuelita de 60 años quien sufre una caída banal, un tropiezo, se cae sobre su lado derecho, sobre su lado izquierdo, se rompe la cadera. Eso podemos realmente evitar con nuestro estilo de vida. Y si la abuelita o el abuelito ya sabe de que en la densitometría le ha salido osteopenia u osteoporosis, a todos esos factores tenemos que agregarle el factor de entrenar la coordinación, rehabilitarlo. Existen ejercicios y una rehabilitación específica para los abuelitos, justamente para fortificar los huesos y hacerlos más seguros. Y muchas veces es una cuestión de cuidado personal. Hace poco tuve una señora de 55 años, menciono la edad porque ella es relativamente joven, quien se tropieza a raíz de la pierna de un sobrinito, se cae y obtuvo una fractura de cadera. Ella correspondía al 1 o 2% que no era necesario operar, probablemente por los 55 años, una abuelita de mayor edad, probablemente con una menor calidad ósea. Lo que hubiese sucedido es que se partía completamente el hueso. Pero quiero decir con eso de que muchas veces hay cosas que podemos controlar, ¿sí? Que fueron un poquito las que mencionamos, y otras cosas que realmente no podemos controlar, y ahí muchas veces ocurre simplemente, y tenemos que tratar de hacer nosotros los profesionales que ese paciente ingrese al 30% que se va a rehabilitar sin ningún problema. Ahora, doctor, yo me quedé colgada con ese 30% que fallece. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿por qué? Justamente le pregunto, ¿verdad? Él no tiene que contar, pero muchas veces escuchamos que, bueno, una señora mayor o un señor mayor, después de estar un tiempo enfermo, qué sé yo, bueno, falleció. Y después dicen, sí, y todo comenzó cuando se cayó y se rompió la cadera. ¿Por qué todo comenzó cuando se rompió la cadera? ¿Qué desencadena eso, el que se rompa la cadera? El que se rompa la cadera desencadena simplemente que el paciente no puede moverse más. El romperse, fracturarse la cadera no va a desencadenar otro tipo de enfermedad que lo va a llevar a la muerte en el sentido directo, pero sí indirectamente. La abuelita de 85 años que se cae, se rompe la cadera, primero queda 1 o 2 días en su casa porque nadie los quiere llevar al hospital. Normalmente nuestro medio es así. Sí. Después, cuando se dan cuenta que a los 2 días ya no puede caminar, la llevan al hospital. Muchas veces ahí no se la opera rápidamente por un montón de cuestiones socioeconómicas, queda 2 o 3 días más y empiezan las complicaciones, neumonías, probablemente ya la paciente tenga algunos problemas cardiológicos, depresión. Pero eso por la edad, ¿verdad? Por la edad. No porque se rompió la cadera. No porque se rompe, se rompe la cadera y eso lleva a la situación en que el paciente ya no puede caminar y eso arrastra otros factores condicionantes que le llevan. Una trombosis, por ejemplo, es muy frecuente ver eso en pacientes quienes no son operados en las primeras 24 horas. Existe una ley, una regla en la ortopedia, la traumatología. Toda fractura de cadera debe de ser operada en lo posible las primeras 24 horas de haber acontecido la fractura. Porque si no, con cada hora que pasa, cada minuto, cada hora que pasa, la situación clínica del paciente es cada vez peor. Y mientras más abuelitos son nuestros abuelitos, peor. ¿Por qué? Porque estos son los pacientes que no deben estar encamados mucho tiempo. Hay que operarlos rápidamente con un buen implante o una buena prótesis para que estos puedan pisar al día siguiente, salir caminando y continuar con la vida, porque si no se quedan. Y ese es el 30% que fallece. Normalmente no se operó enseguida. No se operó enseguida, trae un montón de enfermedades consigo, no soporta toda la situación y ese es el resultado malo, ¿no? Claro, y me imagino una persona mayor, muy mayor, se fractura la cadera, le llevamos a la abuelita, pero no sé, tiene presión alta o tiene, no sé, otras cosas que también el tema de la anestesia también es medio que nos da miedito. En las personas mayores, ¿verdad? ¿O no? Sí, justamente hay una pelea constante entre el clínico, el anestesista y el traumatólogo u ortopeda, porque nosotros los traumatólogos nos jactan de que nosotros vemos una fractura y queremos operar.
pero en realidad en la fractura de cadera es realmente así, no importa si la abuelita tiene 2 TENS en el pasado o si tiene otra enfermedad de base, hay que tratar de mejorarla lo más rápidamente posible como para llevarla al quirófano, Sí. porque de todas maneras, si no lo hacemos, o se queda en la mesa operatoria, o luego tenemos el resultado malo porque no la hemos operado lo suficientemente rápido. Claro. O sea, lo importante, bueno, todo es importante, pero lo que me llamó la atención es esta regla de traumatología que nos está diciendo, que las fracturas de cadera en 24 horas se tienen que operar. La fractura de cadera en 24 horas debe estar operada y a las 24 horas, máximo 36, él o la paciente debe estar dando sus primeros pasos. Con eso nosotros nos aseguramos de que el paciente pueda pertenecer a ese 1/3 Claro, que queremos. que queremos todos, Sí, ¿no? sí. Como profesionales y como familiares y Claro, parientes muchas por veces del paciente. ¿Cómo es? Porque también dijo que hay veces que dejan 2 días sin llevarla al sanatorio a la abuelita o al abuelito, pero que tiene dolor. ¿Cómo duele cuando se rompe la cadera una persona? ¿Le duele en ese lugar? ¿Le duele en la cintura? ¿No puede caminar? ¿Cuáles son los...? Cuando es una fractura completa, es decir, el hueso se rompe completamente, hay mucho dolor en la zona, en la ingle, al costado, en la cadera propiamente dicho, y existe una incapacidad de poder pisar, es decir, el paciente no puede pararse, no puede pisar, normalmente se acorta unos 5 a 10 centímetros la pierna afectada y se rota un poquito para afuera. Es una posición bastante usual, en medicina decimos una posición patognomónica de cuando una persona se rompe la cadera, uno mira el pie, mira si está cortado, mira si está girado para afuera y uno sabe que la cadera es la que está probablemente rota. Mucha atención con todo esto. Tenemos que hacer un cortecito, volvemos enseguida. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Hermes Godoy Müller, sobre fracturas de cadera. Continuamos charlando con el doctor Hermes Godoy Müller. Él es especialista en ortopedia y traumatología, medicina deportiva y regenerativa de la clínica My Life, una clínica que hace muy poco está en nuestro país, doctor. Vamos a contar un poquito de eso porque me interesa que sepan la experiencia que tiene el doctor Godoy Müller. Tiene una experiencia en Alemania, ¿verdad? Sí. 9 años, casi 9 años en Alemania, de los cuales 6 años y medio estuve realmente en Alemania, 2 años y medio en Suiza haciendo cirugía de trauma. Y ahora estamos por aquí, por Asunción, Paraguay. Tenemos nuestros consultorios que se llaman My Life, sobre Manuel Domínguez, entre México y Paraguay. Y tratamos de hacer una medicina y nutrición personalizadas para... entendemos que el individuo es una persona con sus propios problemas, con su propia integridad, con sus propias patologías y tratamos de ver a cada persona de manera diferente y los tratamientos son de manera diferente también. Así mismo. Y aparte, seguimos hablando de fractura de cadera, pero lo que pasa es que a mí me encanta esta clínica y quiero que ustedes conozcan también. Aparte tienen toda la aparatología de última generación. Hay una camilla que no hay en toda Sudamérica. Yo sé que vienen de Argentina, de Brasil y de todos lados a usar eso para el tema de dolores de cintura y de espalda, ¿verdad, doctor? Sí, apostamos mucho a las tecnologías nuevas, apostamos mucho a tratar de evitarle cirugías a los pacientes en lo posible, a mejorarles la calidad de vida. Y eso todo es posible gracias a la modernidad que hoy existe. La tecnología avanza rápidamente. Lo que hoy puede ser un aparato moderno, el año que viene ya es obsoleto. Entonces hay que tratar de estar a la vanguardia y en la clínica lo intentamos de esa manera. Intentamos que el paciente llegue, podamos hacerle el diagnóstico ya en la clínica, inmediatamente el tratamiento y si es necesario hacer la rehabilitación lo hacemos también ahí. Y está todo ahí, es fantástico. Bueno, seguimos con el tema de fractura de cadera. Eso sí o sí, ya nos dijo el doctor, es una ley, es una regla de traumatología de que a las 24 horas ya tiene que estar operada la persona que tuvo fractura de cadera. Sí o sí, tenga la edad que tenga, ¿verdad, doctor? Tenga la edad que tenga, sí. Tratamos con la anestesista y con el clínico de que el paciente esté lo más compensado posible. Por supuesto que se puede hacer una excepción por 1 o 2 horas más si es que hay algo que mejorar, pero en líneas generales los hospitales en Alemania son multados cuando el paciente no es operado a las 24 horas y tiene que ver con el mal pronóstico que conlleva
el dilatar la cirugía después de las 24 horas. Claro, o sea, no es decir, bueno, se rompió la cadera, bueno, pero que nos queda mejor, no sé, en 3 días porque no sé qué historia, bla, bla, bla. No es no es una cirugía programada, no es que uno puede ir programando, sino que sucede y ¡chas! Ya tiene que ir a cirugía. Así mismo es. Ajá. Así Bueno, mismo. es importante este tipo de conocimientos porque ojalá que no nos pase, ¿verdad? Y ojalá que a nadie de nuestra familia, pero es bueno saberlo. Esos son los tips que el doctor en casa siempre nos deja ahí y nos ayuda cuando suceden las cosas. Bueno, ahora tenemos material preparado por el equipo de producción que habla, por más que ya hablamos de un montón de cosas, pero es interesante ver esto. Causas de las fracturas de cadera. Causas de las fracturas de cadera. En personas más jóvenes, esta lesión se produce como resultado de un accidente automovilístico, una caída desde gran altura o un trauma severo. Una caída es la causa más frecuente para este tipo de lesiones entre las personas mayores. Un pequeño porcentaje de personas puede fracturarse la cadera en forma espontánea. La fractura es más común en personas mayores porque los huesos se tornan más delgados y débiles. A medida que avanzan en edad, las mujeres pierden entre 30 y el 50% de la densidad ósea, que se acelera drásticamente después de la menopausia. Muy bien, bueno, estas eran las causas que ya nos hablaba el doctor anteriormente, pero qué bueno es, sabemos las causas, o sea, evidentemente los huesos se van deteriorando con la edad, pero ¿qué tenemos que hacer para que nuestros huesos, queremos seguir cumpliendo años, pero que los huesos estén lo mejor posible? Ya lo dijo también el doctor, el tema de calidad de vida y todo, y hay factores de riesgo también, doctor, ¿verdad? En esto de fracturas de cadera. Por supuesto. Repetimos que la calidad de vida, el estilo de vida de las personas juega un papel muy importante. No es lo mismo una persona que realiza actividad física que una persona que no realiza actividad física. La calidad ósea va a ser completamente diferente. O sea, el sedentarismo es malo para todo. Malo para todo, pero debilita los huesos. En este caso en particular, para la fractura de cadera, juega un papel bastante importante porque la calidad ósea disminuye. Hay otros factores como los problemas de visión. La gente se preguntará por qué, porque aquella persona que no puede ver correctamente tiende a tropezarse más frecuentemente. Tipo, ¿no? Mr. Magoo. Bueno. O las personas que sufren de demencia, Alzheimer también, porque se pierden frecuentemente, son un poquito más torpes en sus movimientos y por ende las personas pueden tropezarse más frecuentemente. Doctor, hay una cantidad de personas mayores de la tercera edad, pero que están súper vitales, fantásticos, siguen jugando tenis o golf o lo que sea, moviéndose, subiendo escaleras y todo. Se sienten muy bien, pero también tienen que cuidarse, ¿verdad? Porque aunque se sientan súper bien y estén reactivos, los huesitos son los huesitos y tienen los 75, 80 o tantos años, ¿verdad? Tendrían que tener algún tipo un poquito más de cuidado. Esto va especialmente para mi papá. ¿Verdad, doctor? Sí, y va para mi abuela también, quien tiene 85 años y a veces la encontramos con la escalera sobre el tejado. Sí. Y realmente esta generación, y nos incluimos a todos, realmente creemos que no nos va a suceder eso. Una manera eficaz de saber cómo el estado óseo es hacerse una osteodensitometría. Con eso tenemos los valores de calcio en los huesos, es decir, sabemos si la persona está descalcificada o no, y podemos tomar medidas, pero en líneas generales las personas quieren realizar actividades físicas, muchas veces se descuidan y es ahí donde ocurren los accidentes, las caídas. O sea, que sigan haciendo todo lo que tengan ganas y puedan hacer, pero que tengan un poquito más de cuidado. Esa es la recomendación acá que hacemos. Yo directamente a mi papá y el doctor a la abuelita. No, y a todos, por supuesto. Bueno, y tenemos material. Vamos a ver ese material, señor director. Factores de riesgo. La osteoporosis es la principal causa de la fractura de cadera.
La edad también es un factor importante de riesgo. Entre otros factores posibles para esta lesión se incluyen el excesivo consumo de alcohol y cafeína, la falta de actividad física, el bajo peso corporal, la estatura alta, los problemas de visión, la demencia, los medicamentos que ocasionan pérdida ósea, el tabaquismo, el aumento del riesgo de caídas relacionadas con enfermedades como la debilidad, la discapacidad o el andar tambaleante. Bueno, y nuestras veredas son también un factor de riesgo. Las veredas de nuestra hermosa ciudad de Asunción, bueno, del interior yo sé que las veredas están súper perfectas, pero acá están medio también, porque vos vas caminando y no ves, hay un buraco, hay un agujero y un levantadito, algo, y uno se puede caer. Sí, por eso muchos de mis pacientes, si tienen la posibilidad, se compran cintas de caminar para la casa. Entonces ellos pueden realizar actividad física en la casa sin el peligro de que algún perro, algún auto o alguna vereda alta se les cruce por el camino. Así mismo, así mismo. Bueno, el tema es fractura de cadera. Dependiendo de la edad y sobre todo las 24 primeras horas son pero tan importantes, tiene que hacerse la operación. O sea, no hay otra cosa que se haga. Se fractura la cadera, se tiene que operar, doctor, ¿verdad? No, lo absoluto nunca existe en medicina. Bueno, a ver. La fractura de cadera tampoco. Existen fracturas que realmente son muy pequeñas, muy incompletas. Es decir, no está realmente del todo quebrada la cadera. Y estos pacientes se pueden tratar con un apoyo parcial, es decir, ellos empiezan al día siguiente de haberse diagnosticado la fractura, empiezan a pisar con 20, 30 kilogramos del peso corporal, haciéndose controles radiológicos para ver si eso no se desplaza o no sigue avanzando la fractura. Pero un 98-99% de estos pacientes deberían de ser operados. Y en cuanto a la cirugía existen diferentes variables, no creo que tengamos que entrar en detalles muy técnicos, pero existen los implantes, ¿no?, que se hacen cuando existe un tipo de fracturas de la cadera y cuando la fractura ya compromete más a la cabeza del fémur y ya hay una edad considerable y una artrosis, normalmente optamos por una prótesis total de cadera. Hay gente que se operó de la cadera, creo que no es por fractura, ¿verdad? Debe ser por artrosis o alguna de esas cosas. Y le pusieron algo, ¿verdad? Prótesis. Y después de un tiempo tienen que cambiarse otra vez. ¿Eso es normal o se hizo mal la primera operación? Es difícil de decirlo de manera absoluta. Las prótesis de cadera, dependiendo del tipo de prótesis, tienen nosotros le llamamos sobrevida o una vida útil, ¿no? Compramos un auto, si lo compramos en el año 1954, probablemente en el 2014 ya lo habremos llevado unas cuantas veces al servicio técnico y habremos cambiado un montón de partes. Lo mismo sucede con las prótesis. Una buena prótesis de cadera dura entre 10 hasta 25, 30 años, dependiendo de un montón de factores. ¿Qué es lo que hace el paciente con esa pierna? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo está el peso? ¿Cómo la trata? Depende de un montón de factores. Pero en realidad, en líneas generales, una buena prótesis de cadera dura 10 hasta incluso 30 años. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material. ¿Tenemos tiempo para pasar el material? Sí. Bueno, otro material, por favor, que habla de los síntomas. Síntomas. Los siguientes constituyen los síntomas más comunes de una fractura de cadera. Sin embargo, cada persona puede experimentar síntomas diferentes. Estos incluyen dolor en la cadera o dolor que puede sentirse en la rodilla, dolor en la parte baja de la espalda, imposibilidad de ponerse de pie o caminar, hematomas o hinchazón, pie torcido en ángulo inusual, que hace que la pierna parezca más corta. Bueno, y ahí veíamos justo lo que nos decía el doctor, el tema del pie que se pone así medio de costadito. Bueno, para saber el tema de síntomas. Interesantísimo. Tenemos que hacer un corte. Doctor, ¿hacemos un cortecito? Con mucho gusto. ¿Le invitamos un cafecito? Con mucho gusto. Volvemos enseguida.
Seguimos en nuestro programa hablando con el doctor Hermes Godoy Müller, especialista en ortopedia y traumatología, medicina deportiva y regenerativa en la clínica My Life. Y estamos hablando de fractura de cadera. Y tenemos un material, doctor, que habla de las complicaciones, porque ese es el problema. O sea, te fracturas la cadera, qué pena te fracturaste la cadera, tenés que operarte sí o, bueno, casi sí o sí, porque no era tan así, no era 100%, pero bueno, tenés que ir al médico y en las 24 primeras horas se debe operar. Incluso nos contaba el doctor que en Alemania los sanatorios son multados si es que no operan dentro de las 24 horas, ¿verdad? Es correcto, existe una ley que la estadística es tan mala, tan negativa para aquellos pacientes quienes son operados después de las 24 horas que se ha tornado básicamente como una ley interna dentro de las clínicas o dentro de los hospitales, y el paciente debe ser operado justamente para poder darle la mayor calidad de vida, la mejor de las rehabilitaciones a este tipo de pacientes. Por supuesto. Bueno, y tenemos ahora el material que habla de complicaciones de la fractura de cadera. Vamos a verlo, por favor. Complicaciones de la fractura de cadera. Puede haber complicaciones serias derivadas de esta lesión. Es posible que un paciente deba someterse a tracción durante un determinado periodo de tiempo después de la cirugía. Pueden formarse coágulos de sangre en las venas, generalmente en las piernas. Si un coágulo se desprende, puede llegar hasta un vaso sanguíneo del pulmón. Esta obstrucción, denominada embolia pulmonar, puede ser fatal. Otras complicaciones incluyen neumonía, atrofia muscular, afección posoperatoria, unión incompleta o no consolidada del hueso, llagas por presión. Bueno, doctor, ¿cómo está esto? ¿Está correcto? La tracción. La tracción se hacía antes. Antes, hablo del año 1950 para adelante hasta el año 90, donde las técnicas aún de recuperación rápida del paciente no existían, se lo mantenía al paciente semanas enteras con una especie de tracción o inmovilizado. Hoy sabemos de que eso no es posible, de que eso no es rentable, de que eso no es bueno, porque existe un alto índice de complicaciones, y una de las complicaciones más temibles en cualquier cirugía ortopédica del miembro inferior es la trombosis, es decir, que un coágulo de sangre, porque el paciente ya no está moviéndose, se forme en las venas profundas de las piernas y migre luego al pulmón con la consecuencia fatal que puede ser la muerte. Claro, pero así, si escuchamos eso, ¿nadie va a querer operarse de la cadera, doctor? Sí, a la persona que se fractura la cadera no le queda otra, porque... O si no se queda quieto. Se queda quieto y ahí pasa todo el riesgo de trombosis es mayor. Si se opera y todo sale bien, a las 24 o 48 horas este paciente está dando sus primeros pasos. Con eso estamos sentando las bases para que la pierna pueda ser movida y justamente esta trombosis tan temible no ocurra. Aparte también hoy en día existen medicamentos, inyecciones o tabletas que que podemos aplicarle al paciente para disminuir el riesgo a trombosis. Claro. O sea, el riesgo de trombosis tenemos todas las personas sin importar la edad, a lo mejor con mayor edad más seguramente probable, pero sí estamos inmóviles. Por eso que cuando uno viaja en avión también te dicen que tenés los viajes muy largos, tenés que caminar y no quedarte sentadito todo el momento, ¿verdad? No es una complicación propia de la fractura de cadera ni de las cirugías ortopédicas, como lo dijiste muy bien, Vivi. Cualquier persona ya mayor edad, mayor es el riesgo, que queda inmóvil un tiempo, o aquellas personas que viajan frecuentemente en avión, utilizar medias de compresión o tengo muchas personas conocidas que se aplican un antitrombótico, ¿no? Como para disminuir un poquito el riesgo a trombosis. Pero algo muy importante que destacar aquí con respecto a la fractura de cadera, que muchos de estos pacientes se complican porque la función no es restituida a tiempo. Y cuando la función no es restituida a tiempo por un montón de factores que trae el paciente consigo, más la fractura de cadera, y luego hay que ponerlo de pie a esa persona, entonces esos factores llevan a un montón de complicaciones que son las temidas y que pueden llevar a la muerte. Claro. O sea, la persona que se fractura la cadera, se opera
Y tiene que no quedarse de reposo, al contrario, tiene que moverse luego de la operación. Sí, así mismo es. En casi todas las cirugías ortopédicas donde la estabilidad de la cirugía está dada, Sí. el paciente debe de moverse y de caminar y deambular lo más rápidamente posible. Si la estabilidad de la cirugía no está dada, es decir, se ha usado un alambre en vez de una prótesis de cadera, entonces tampoco va a poder caminar y las complicaciones van a ocurrir. Claro. Y dependiendo de qué tipo de fractura y dónde fue la fractura, es el tema de qué prótesis usar o qué hacer, ¿verdad? Sí, porque no todo es prótesis. Dependiendo de dónde se encuentre la fractura, también existen unos clavos endomedulares que se pueden utilizar, que son cirugías que se hacen mínimamente, es decir, con pequeños cortecitos, y rápidamente el paciente al día siguiente puede estar, si la reacción física lo permite, ya puede estar pisando con esa pierna operada. Qué maravilla. ¿Y cómo es el corte cuando es una prótesis? ¿Es muy grande? Es un corte al costadito, en la cadera, y dependiendo del tamaño de la persona Claro. y la grasa que vamos a encontrar debajo de la piel, muchas veces es de 8 hasta incluso 20 centímetros. Ajá. Sobre todo cuando se trata de fractura de cadera, no miramos mucho la estética, Claro. porque lo que queremos es que ese paciente sobreviva. Claro. Entonces, no queremos complicaciones en la cirugía. Sí. De por sí ya el paciente pierde mucha sangre, ¿no? Es la fractura de un hueso largo. Hay una pérdida de sangre considerable y muchas veces tenemos que operar lo más rápidamente posible, lo más cómodamente posible. Entonces, Claro. no miramos el corte si es apto o no para bikini posteriormente. Bueno, pero lo importante es que funcione, ¿verdad? Que Sí. vuelva a la función y que la persona pueda, luego de tener una fractura de cadera, hacerse la operación. Acuérdense, 24 horas, antes de 24 horas hay que operar y moverse. Aunque tengas 85 o 100 años, moverse un poquitito para que eso siga funcionando bien. Totalmente. Ya está. Bueno, estamos todos avisados. Bueno, y estamos en redes sociales, la gente quiere saber y hay muchas preguntas. A ver, Raúl de Itagua dice, mi padre tiene 85 años, se fracturó el cuello del fémur y le pusieron una prótesis de cadera hace 6 meses. Aún le duele la cadera y la rodilla. ¿Por cuánto tiempo tendrá dolor? Bueno, es difícil responder precisamente esa pregunta. El dolor no debería de existir, ¿no? Si la fractura fue operada con una prótesis de cadera, hay que hacer una radiografía de esa cadera, ver si hay un problema biomecánico. Muchas veces los implantes o las prótesis tienen un problema, pero en líneas generales, si el paciente no está pudiendo caminar por dolor en la cadera o en la rodilla, es porque algo no está funcionando bien, hay que hacer controles y luego solucionar el problema. El dolor debe de desaparecer a los 2-3 días de la cirugía. El dolor de la fractura termina y solamente queda un dolorcito al costado de ahí donde hemos operado. Claro. Es por eso que cuando se coloca una prótesis, incluso en pacientes sin fractura por artrosis, sí. Los pacientes a los 2-3 días, muchos pacientes preguntan por qué esperaron tanto tiempo para colocarse la prótesis, porque realmente sufren muchas veces y el resultado es tan maravilloso. Es la cirugía ortopédica con mayor éxito, del 95%. Y no debe de estar doliendo más a los 6 meses. Probablemente hay algún inconveniente con la cadera, con la prótesis o con el implante. Doctor, disculpe mi ignorancia, pero ¿por qué si es prótesis de cadera le va a doler la rodilla? Sí, es un fenómeno que ocurre frecuentemente, sí. Que muchos pacientes con artrosis en la cadera refieren sola y exclusivamente un dolor en la rodilla. Por eso es una ley en la ortopedia que cuando el paciente dice me duele la rodilla, examinar también las caderas. ¿Por qué? Porque existen nervios que dan un dolor referido irradiado, es decir, el dolor no es ahí donde duele, sino que va a otro lugar y el paciente realmente siente sensibilidad y dolor en la rodilla. Es algo muy frecuente que ocurre con las caderas. Perfecto. ¿Tenemos otra consulta? A ver, Ernesto de Limpio. Luego de una fractura de cadera con tratamiento, ¿se vuelve a ser activo como antes? Si la persona era activa antes de la fractura, entonces podemos lograr ese grado de actividad. No podemos conseguir que un abuelito que antes caminaba 100 metros, que de repente pueda correr 1 kilómetro. Claro. Nunca vamos a conseguir un mayor resultado que el estado previo del paciente. Sí. Pero en un 33%, un tercio de los pacientes, podemos conseguir que el paciente esté
de la misma manera, con la misma condición física y el estado físico que antes de la cirugía. Y ese debe ser el objetivo primario cuando una persona se rompe la cadera. Perfecto, bueno, más claro imposible. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya a la parte final del programa donde el doctor va a estar dándonos las últimas recomendaciones sobre este tema. Estamos en la parte final de nuestro programa, tenemos todavía un tiempito para seguir hablando y sobre todo para que el doctor nos dé la síntesis de esto, de qué es lo más importante. O sea, obviamente prevenir, pero ¿cómo prevenimos una fractura de cadera? Bueno, atendiendo y tratando de no caernos y de que los abuelitos estén en un lugar lo más seguro posible. Teniendo una buena alimentación y haciendo que nuestros huesos crezcan fuertes y se mantengan fuertes. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Ahora después, doctor. La gran mayoría de las personas no lo hacen. Esa es la mala noticia. La mala noticia es que cada vez vemos osteopenia y osteoporosis en edades cada vez más jóvenes porque nuestro estilo de vida es el inadecuado. Entonces, deberíamos hacer mucho hincapié en eso. La única manera de que nosotros podamos saber cuál es nuestro estado óseo es hacerse una prueba, una densitometría ósea. Y si uno tiene un estado de osteopenia u de osteoporosis, empezar a tratar eso con el estilo de vida y si es muy grave, pues entonces también existen medicamentos. Ese es el punto principal y lastimosamente nadie lo hace. Otra cosa que rescatar de la fractura de cadera para los televidentes es que tratar en pacientes añosos de que estos tengan mucho espacio para deambular, la mayor comodidad posible para no tropezarse, aunque muchas veces eso es imposible. Claro. Y si hay un tropiezo, rápidamente al centro de salud, al hospital, a la clínica, para realizarse el estudio correspondiente, porque a partir de la caída cuentan los minutos. El pronóstico es malo mientras más abuelito o abuelita sea nuestro abuelito y abuelita. Claro. Y mientras más tarde le demos una solución. Entonces, rápidamente llevar al centro de salud, al hospital o a la clínica para hacerse la radiografía y tener el diagnóstico. Y una vez que tengamos el diagnóstico, hablar con el médico para que se le pueda dar una solución lo más rápidamente posible y hacer de que ese paciente ingrese en ese 1/3 feliz. Claro. Que se va a rehabilitar sin ningún problema a raíz de esa fractura de cadera. Perfecto, bueno, súper claro, como siempre, el doctor Hermes Godoy Müller, que está acá con nosotros en este programa, interesantísimo. Yo aprendí mucho con el tema de fractura de cadera, de verdad, les digo, yo no sabía eso de las 24 horas y de que sí o sí hay que llevar y operar ya. Y no entendía tampoco por qué una fractura de cadera podía traer tantos problemas hasta la muerte a una persona mayor. Y fue explicado absolutamente en el programa. Doctor, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Vivi. Siempre un placer compartir contigo y tu teleaudiencia. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.